Buenos días compañeros, mi nombre es Antonio Peñalosa Macedo. Actualmente estoy cursando el segundo cuatrimestre en la carrera de Ingeniería en Mecatrónica en la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México. A continuación les daré a conocer lo que es una fuente de voltaje regulada y regulable y más en específico de 1.2 a 30 volts. Para empezar, una fuente regulada regulable es aquella que permite ajustar valores en un determinado rango según las necesidades de lo que necesitemos alimentar. En este caso, permite ajustar valores de voltaje entre 1.2 volts y 30 volts, con un valor de corriente de hasta 2 amperes para pruebas. Esta es una fuente de voltaje ideal para personas que necesitan una salida de voltaje variable, ya sea 1.5 volts a 1.2 volts a 30 volts con capacidad de entrega de corriente continua de hasta 2 amperes. Y bien, este es el diseño de la fuente de voltaje regulada y regulable. Es un dispositivo que convierte la tensión alterna de la red de suministro en una o varias tensiones prácticamente continuas que alimentan los distintos circuitos del aparato electrónico al que se conecta. Puede ser un ordenador, un televisor, una impresora, un router, etc. Estas fuentes de alimentación para dispositivos electrónicos pueden clasificarse básicamente como fuentes de alimentaciones lineales y conmutadas. Las lineales tienen un diseño relativamente simple, sin embargo su relación de tensión es poco diferente. Y una fuente conmutada de la misma potencia que una lineal obviamente será más pequeña y normalmente más eficiente, pero será más compleja y por tanto más susceptible a averías. Los componentes que tenemos aquí principalmente es un transformador de 110 volts de 1 amperes a 2 amperes. Un transformador es un dispositivo que permite elevar o disminuir el voltaje en un circuito por medio de un campo magnético, manteniendo una misma potencia. El funcionamiento de este se basa en el principio de inducción electromagnética. El transformador se compone de dos bobinas con distintas cantidades de vueltas. Ambas bobinas están unidas por un material ferromagnético para disminuir las pérdidas del transformador. También contamos con un diodo conmutador 1N4148. Este es un dispositivo de interconexión de redes de otros dispositivos o computadoras, conocido también como switch. El conmutador es un aparato que interconecta dos o más segmentos de una misma red para el enlace de datos, funcionando como un puente. Además, contamos con dos capacitadores electrolíticos. El primero es 3000 UF diagonal 50V y el capacitador electrolítico 1 UF diagonal 50V, que se refiere a 50 voltios. Un capacitor o condensador electrolítico es un tipo de condensador que usa un líquido iónico conductor como una de sus placas, típicamente con más capacidad por unidad de volumen que otros tipos de condensadores. Son valiosos en circuitos eléctricos con relativa alta corriente y baja frecuencia. Este es especialmente el caso en los filtros de alimentadores de corriente, donde se usan para almacenar energía, almacenar la carga y moderar la tensión eléctrica de salida y las fluctuaciones de corriente en la salida rectificada. También son muy usados en los circuitos que deben conducir corriente alterna, pero no corriente continua. Contamos con un capacidor 22 NF y tres capacidores 100 NF. Estos capacitores, o también conocidos como condensadores, son dispositivos capaces de almacenar energía a través de campos eléctricos, uno positivo y uno negativo. Este se clasifica dentro de los componentes pasivos, ya que no tiene la capacidad de amplificar o cortar el flujo eléctrico. Contamos con 4 resistencias o resistores. La primera de 2.2 kiloohms de medio watt, otra resistencia de 220 ohms de medio watt, una resistencia de 2 kiloohms de medio watt
y una resistencia de 1 ohm con capacidad de 5 watts. Un resistor es el componente electrónico que está diseñado para introducir una resistencia eléctrica determinada entre dos puntos de un circuito eléctrico. Entre otros casos, como en las planchas, calentadores, etc., se emplean resistencias para producir calor aprovechando el efecto Joule. Es un material formado por carbón y otros elementos resistivos para poder disminuir la corriente que pasa y se opone al paso de la corriente. También contamos con un potenciómetro de 5000 ohms. Un potenciómetro es un resistor eléctrico con un valor de resistencia variable y generalmente ajustable manualmente. Los potenciómetros utilizan 3 terminales y se suelen usar en circuitos de poca corriente. Para circuitos de mayor corriente se utilizan los riostatos. En muchos dispositivos eléctricos, los potenciómetros son los que establecen el nivel de salida. Por ejemplo, en un altavoz el potenciómetro ajusta el volumen. En un televisor o un monitor de ordenador se puede utilizar para controlar el brillo. El valor de un potenciómetro se expresa en ohms, como las resistencias, y el valor del potenciómetro siempre es la resistencia máxima que puede llegar a tener. Lo mínimo lógicamente es 0. Por ejemplo, un potenciómetro de 10.000 ohms puede tener una resistencia variable con valores entre 0 y 10.000 ohms. También tenemos un transistor NPN BC549. Este transistor es un dispositivo electrónico semiconductor que es usado para entregar una señal de salida en respuesta a una señal de entrada. Cumple funciones de amplificador, oscilador, conmutador o rectificador. También contamos con un fusible de 2 amperes con portafusible. Este es un componente eléctrico hecho de un material conductor, generalmente estaño, que tiene un punto de fusión muy bajo y se coloca en un punto del circuito eléctrico para interrumpir la corriente cuando ésta es excesiva. Contamos con 4 reguladores de tensión. El primero es el regulador de tensión LM7809, el regulador de tensión LM7805, el regulador de tensión LM7812 y el regulador de tensión LM317. Para ser más exactos, un regulador de tensión es un dispositivo electrónico diseñado para mantener un nivel de tensión constante. Los reguladores electrónicos de tensión se encuentran en dispositivos como las fuentes de alimentación de los computadores, donde estabilizan las tensiones de corriente continua que son usados por el procesador y otros elementos. También contamos con los puentes de diodos lineales de 2 amperes. Un puente de diodos, o también llamado puente rectificador o puente de Gratz, es un circuito rectificador de onda completa. El puente de diodos requiere de 4 diodos rectificadores o diodos de potencia que son conectados en serie en forma de puente. La principal ventaja de este circuito de puente rectificador permite la rectificación de onda completa de un transformador que no tenga una toma central, lo que reduce su tamaño y costo. Aunque se pueden usar 4 diodos rectificadores o de potencia para hacer un puente de diodos, y es posible encontrar componentes electrónicos que ya disponen internamente de 4 diodos y listo para usar. Estos puentes de diodos tienen rangos de diferentes voltajes, corrientes, tamaños y demás datos que podremos verificar en la hoja de datos de cada componente. En penúltimo componente está el LED o el diodo LED, que esto es un diodo que es una fuente de luz constituida por un material semiconductor dotado de 2 terminales. Se trata de un diodo de unión PN, la cual emite luz cuando está activo o recibe alguna señal. Y por último tenemos el buzzer 12 VCD. Este es un transductor electroacústico que produce un sonido o zumbido continuo o intermitente de un mismo tono, generalmente agudo, y sirve como mecanismo de señalización o aviso, y se usa en múltiples sistemas, como en automóviles o en electrodomésticos, incluidos los despertadores. El funcionamiento de esta fuente de voltaje comienza por el transformador, donde proporciona una tensión alterna senoidal, la cual aumenta o disminuye la amplitud de una tensión alterna.
y mantiene la frecuencia y proporciona aislamiento galvánico. Después pasa al rectificador, la cual proporciona una señal pulsante compuesta de una señal continua y rizada. Continuando con la proporción de señal continua, este reduce el rizado de la tensión mediante un filtro, aísla el componente alterna de la continua y asegura un comportamiento lineal. Terminando en el regulador, donde trata de mantener una tensión estable en la carga de acuerdo a lo ajustado, con una realimentación negativa, la cual detecta variaciones de tensión de salida. En algunos casos suelen usarse estabilizadores, pero sus características de salida no suelen ser muy buenas. Y es así los componentes que conforman esta fuente de voltaje regulada regulable de 1.2 volt a 30 volts. Y ya mencionados el proceso de transformación de corriente y de voltaje mediante lo antes explicado. Muchas gracias.